culpa al periodista que se la transmite. Échale la culpa al destino o a usted mismo. Si su empresa tiene un mal resultado económico, no le eche la culpa al contador. Échese la culpa a sí mismo, a no haber hecho las cosas bien o no haberse preocupado día a día de cómo están las cosas. Los retos de las MIPES peruanas son algunos de los temas de los que vamos a conversar con Juan Santibáñez, experto en contabilidad y tributación. Juan, ¿qué tal? Chema, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuando yo he tenido una empresa y me tocaba la hora de que el contador me diga la verdad, yo temblaba, porque decía, este tipo que me va a condenar a muerte, por supuesto no era él, ¿no? Era yo mismo. ¿Qué ocurre con esos casos? El contador de una empresa, como bien dices, es el responsable de producir la información contable en base a la realidad económica de cada compañía, de cada empresa, ¿no? No es su función trastocar los números o como se dice coloquialmente, maquillar las cifras. Arroja lo que es, ¿no? Yo a veces escucho personas que dicen, mi contador hace que pague muchos impuestos, ¿no? O mi contador es trome. Se equivoca a favor de la SUNAT. O mi contador es trome porque no me hace pagar nada de impuestos, ¿no? O sea, hay una manera de valorar al contador por esa, o sea, habilidad, o no sé qué palabra usar, cuando en realidad lo que toca hacer es presentar una contabilidad sobre realidad y tributar sobre esa realidad. Si pagas mucho impuesto es seguramente porque has vendido bastante y tienes ganancias considerables. Y si no tienes nada que pagar, es por lo contrario, ¿no? Porque no has tenido ganancias y has vendido obviamente muy poco. Es una consecuencia lógica del hecho económico, ¿no? Ahora, el contador se puede equivocar a favor de SUNAT, en contra de SUNAT, o a favor del empresario o en contra, sí, porque todos nos podemos equivocar finalmente, ¿no? El ser humano es imperfecto. Pero no es porque forma parte de una conspiración para sacarte plata. No, claro que no. Entonces, es por eso que también una práctica sana que tienen las empresas es efectuar auditorías, revisiones contables, auditorías financieras contables, donde otro contador con grado de auditor lo que va a hacer es revisar, validar lo que el contador de esta empresa está haciendo, está produciendo. El tener una auditoría le da al empresario, al gerente general de la empresa, una tranquilidad extra de que las cosas se están llevando razonablemente bien, ¿no? Porque viene un tercero, independiente de la empresa, obviamente que no es amigo del contador ni nada por el estilo, sino es un tercero profesional independiente que emite una opinión profesional sobre la determinación de la contabilidad y la determinación de los impuestos, ¿no? Entonces, en ese escenario, teniendo como una medida de control verle valor a una auditoría, sí, pues al empresario le da la tranquilidad de que lo estoy haciendo bien, ¿no? En el Perú tenemos millones de MIPES, medianas y pequeñas empresas, pero cuando digo millones son millones, no es cientos de miles. Muchas de ellas están siempre en una situación de fragilidad, en la informalidad, en la precariedad, siguen funcionando porque son empresas familiares. Una empresa familiar evidentemente tiene menos costos. Una empresa no familiar, porque para comenzar no tengo que tener una planilla para pagarle un salario a la gente. Es lo que ocurre mucho en el Perú. Pero su fragilidad consiste justamente en que son incapaces de dar el paso. O una contabilidad objetiva, vamos a llamarla así, que te diga cuáles son tus reales costos. Lo más difícil es hacer un costo para una persona que es empresaria, porque hay una serie de factores que no llegas a contar. Tu insomnio no está contabilizado, por ejemplo. Claro. Tu vagancia no está contabilizada. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasa con estas millones de empresas? ¿Qué creo que ocurre ahí? Porque es como dices, son millones de microempresarios. No hay una conciencia de tener cifras reales amarradas o asociadas a tu realidad de negocio, ¿no? Lo que hay en la mentalidad del microempresario es simplemente SUNAT o SUNAFIL. ¿Quién me puede sancionar? Entonces, ¿qué hago para que no me sancionen?
A veces la respuesta es hago lo que debo hacer correctamente, o a veces es cómo le saco la vuelta a la norma para que no me sancione, ¿no? Pero no hay esa cultura de decir, oye, debo llevar mi contabilidad y saber mis costos reales, como bien señalas, no por la SUNAT, es porque yo tengo que entender cómo está mi negocio. ¿El negocio es viable o no es viable? Correcto, ¿no? ¿En qué condiciones? Tal cual, porque de hecho lo que yo le enseño a mis alumnos en la universidad es la contabilidad sirve para tomar decisiones. Si no tengo una contabilidad bien hecha, correcta, y si solamente estoy pensando en cómo declaro a SUNAT, la pregunta es ¿cómo tomo decisiones? Porque yo no sé cuáles son mis reales costos, ¿no? No sabemos nuestros costos. No es fácil establecer el costo, ¿ah? Uh-huh. Porque hay una serie de factores que normalmente no vemos. Por ejemplo, yo tengo un grupo de trabajadores informales, les pago menos del mínimo. Uh-huh. Mi costo es competitivo por eso, pero no debería ser así. Correcto, tal cual. Obviamente los trabajadores me aceptan porque preferible es cobrar menos del mínimo que cobrar cero. Pero esto no es realista. Porque si el día de mañana viene un inspector de, como tú dices, de Sunafil, ¿verdad? Me va a decir, señor, usted está multado, o lo cierro. De acuerdo, ¿no? Y eso pasa también por este afán del empresario, cuando yo te decía, ¿no? Me preocupa Sunafil o Sunat para hacer bien las cosas o para ver cómo le saco la vuelta. Lamentablemente, lo que yo he visto en el mercado es que la tendencia es cómo le saco la vuelta a Sunafil o a Sunat, cómo le pago menos del mínimo, o lo que también ocurre mucho, ¿no? Cómo tengo a alguien trabajando para mí que debería estar en planilla porque depende de mí, cumple un horario, etcétera, pero le pago recibo por honorarios, ¿no? Eso pasa muchísimo, ¿no? Entonces, el microempresario se la juega un poco porque va a pasar dos cosas, ¿no? O Sunafil llega y pasa que Sunafil tampoco puede llegar a las millones de empresas porque operativamente pues es imposible, ¿no? O pasa porque un trabajador le haga una demanda a la microempresa, ¿no? Entonces se juegan un poco a eso y van conviviendo con ese riesgo de lo que me pueda pasar, ¿no? Exactamente, ¿no? Y cuando ocurra eso, el costo va a entrar con toda esa contabilidad y a ese negocio, y quién sabe ese hecho ya no los haga ser competitivos o tengan que salir de mercado porque ya no les cierran los números, ¿no? Entonces, de ahí viene el tema de que es sano tener una contabilidad ordenada, porque me permite proyectar gastos, costos, me permite entender cuánto necesito vender para poder soportar esa carga fija que yo tengo, ¿no? Y de repente mi negocio sí es viable, vender esos polos sí me es viable porque tengo una proyección en base a una contabilidad ordenada y decido, voy. O de repente me doy cuenta que no, y mejor vendo tazas, y en las tazas sí me va a ir bien. O sea, es la herramienta que le sirve al empresario para esta toma de decisiones tan importante, ¿no? Que muchos no tienen contabilidad, Chema. Las microempresas, tú le pides contabilidad, no hay contabilidad, te dicen, mi contador, la SUNAT, lo que declara SUNAT. Y mensualmente una SUNAT que le declara en el negocio, compras y ventas, nada más. Pues ahí no hay pues rentabilidad, ganancias, qué gasté más este mes con relación al mes pasado, o qué gasté que no estaba presupuestado, o sea, eso no está ahí. Entonces, al no tener esa información, que yo considero relevante, importante, la gran pregunta es cómo toman decisiones, ¿no? Están predestinados de repente algunos al fracaso, ¿no? Porque les va a ir mal en algún momento, ¿no? Eso se cierra en muchas compañías todos los días. Ahora, ¿qué pasa si yo voy y te digo así, vea usted, señor, todo lo que usted dice es correcto? Le voy a contar la verdad en mi empresa. Mi empresa es mi familia. Y quiere que le pague el sueldo mínimo a mi hijo, no le voy a pagar. Lo estoy educando, o estoy haciendo esto, o estoy haciendo lo otro. ¿Qué respondes a eso? Uno en una empresa familiar, en realidad lo que debe tratar de buscar es manejarse como una empresa que no está trabajando con familia. ¿Cómo tratarías a un tercero? Como tú tratarías a un tercero, es como debes tratar a tu trabajador, si es tu hijo, tu hermano, tu primo, tu sobrino, quien fuere, ¿no? De hecho, las empresas familiares que en el Perú han crecido y se han vuelto corporaciones, tienen políticas internas en el tema de personal que mencionas, que por más hijo o sobrino sea, acá me voy a inventar, ¿no? Si no tiene maestría, si no tiene experiencia, no tiene tal diploma, etc., no entra a trabajar en esa posición.
Y si sus competencias le dan para que sea el vigilante de la empresa, será el vigilante de la empresa por más hijo o ahijado que sea, ¿no? Esa debería ser la lógica de estos microempresarios también, o cualquier empresa cuando trabaja con familia. ¿Que es difícil? Sí, porque nuestra cultura también peruana es particular, ¿no? Uno es, no sé si la palabra es querendón o apapachador y al hijo. Eso ayudaba, ¿no? Eso ayudaba a la sobrevivencia de empresas en este país. Nosotros no podemos quedarnos ahí. De acuerdo. Hay que dar el paso siguiente. Y a veces yo no quiero dar el paso siguiente. Porque me falta cultura empresarial, digamos. Más allá de que yo tengo un gran instinto, pero me faltaría cultura empresarial para dar el paso siguiente. Hay cosas que yo creo, Chema, se deben enseñar desde el colegio, ¿no? Creo que la vez pasada hablábamos solamente de impuestos. Sí, deberían haber cultura tributaria educada desde el colegio para que la gente entienda por qué es importante tributar. De la misma manera, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio había un curso de formación laboral. No sé si seguirá existiendo, no lo recuerdo. En ese tipo de cursos, ¿por qué no enseñarle a los chicos sobre negocios y cómo hay que llevar un negocio? Lo básico, ¿no? Y lo importante es una contabilidad bien llevada para tomar decisiones y consecuentemente una tributación también ordenada. Una contabilidad ordenada, además, Chema, te ayuda a tributar también de manera ordenada. Está todo revelado, todo está abierto, ¿no? Todo lo que se vende y se contabiliza como una venta en la contabilidad se factura. Ah, ok. Entonces pago IGB, pago renta, ¿no? Si bien son normas distintas, se complementan, ¿no? Entonces, eso de la cultura, yo soy convencido de que debería esto enseñarse desde el colegio, ¿no? Para que todos tengamos al menos una idea básica de lo que yo tengo que hacer si es que decido ser empresario mañana más tarde, ¿no? Varios grupos económicos nuevos en el Perú, emergentes, el llamado capitalismo popular o cosas así, han sido familiares, son familiares, pero han entendido que a la siguiente generación ya tienes que educarla, colocarla en universidades, estudiar cosas de verdad. Claro. No solamente ese conocimiento tan útil, es el conocimiento familiar, ¿no? Porque es muy útil eso. Entonces dan ese paso y efectivamente los hijos ya tienen otra cultura, ¿verdad? Y hay varios casos, no lo hacen, ¿no? Claro, imagínate este supermercado que empezó muy chiquitito, ¿no? En 2 de mayo, una familia china, ¿no? Y esa tiendita se volvió, pues, una cadena de supermercados. Estamos hablando de Wong. Correcto. Vamos a bodeguita que había en San Isidro. Correcto. Y yo conocí cuando era bodeguita. Correcto. No era tan pequeña. Entonces, ese es un ejemplo de empresa que puso esa política, lo que te decía hace un momento, ¿no? De los que trabajan en los puestos que van a estar designados porque tienen las competencias, claro. Tienen los galones, como se dice, ¿no? Y mira cómo acabó esa empresa, creo que se vendió su información pública, $500 millones, creo que fue que pagó Cencosud por ellos, ¿no? Y es una consecuencia de un orden, ¿no? Un orden y una mentalidad, pues, ¿no? Así, claro. ¿No? Entonces, sí, una contabilidad ordenada es como un punto de partida, ¿no? Que el microempresario debería por ahí comenzar, que es lo que estábamos y esa contabilidad ordenada te va a llevar a una tributación ordenada. Pero respondes a una persona que te dice, sí, hermano, ¿sabes qué? Muy caro el contador. Sí, bueno, es esto, es difícil de responder, ¿no? Pero es como decir más caro es no tener el contador. O el médico es caro, o el psicólogo es caro, o el dentista es caro. Más caro es justo no tener un contador, ¿no? Habría que ver cómo puedo cuantificar el costo de no tener la información clara en mi empresa, ¿no? ¿Cuánto cuesta el no saber cómo me está yendo en el negocio y no tener esa información que me permita tomar decisiones futuras? O en lo tributario, ¿cuánto me cuesta, cuánto costarán todas las multas que estoy incurriendo ya, que aún SUNAT no se da cuenta, pero cuando se dé cuenta de repente me va a golpear, ¿no? Por decirlo de alguna forma, económicamente hablando. Ese es el costo de no hacer, ¿no? Yo creo que eso es mucho más costoso de contratar un contador, que una microempresa no necesita un contador al 100% todo el tiempo, van a ser horas. Un tiempo completo. Exacto. En una oficina, exacto, van a ser horas. Entonces,
Correcto, ¿no? Entonces, ni siquiera visita, porque yo lo estoy virtual. Exactamente. El microempresario, y yo sé, como soy yo contador público, va a sonar a que soy parte interesada, pero... En mi época esos librazos. Claro, ya no es así. Uy, me olvidé de apuntar tal cosa. Mi abuelita decía que había que tener buena letra para ser contador, Sí, pues justamente por eso, ¿no? De que había que escribirlo. Los cuadernos que había gigantescos que te lo revisaban. Correcto. Tienen que verlo como una inversión. O sea, el empresario no puede ver esta asesoría como un gasto, ¿no? Tiene que verlo como una inversión que le va a ayudar a entender cómo va su negocio, qué decisiones tomar, los va a ayudar a eso, y su tributación va a ser ordenada también. Va a vivir tranquilo, ¿no? Va a vivir tranquilo. Esto enfocado en el microempresario, pues, que quiere crecer realmente, mañana quiere ser pequeño, mañana mediano y luego ser grande, ¿no? El que está pensando siempre en sacarle la vuelta, pues, a la SUNAT o a SUNAFIL o a quien fuera, seguramente se va a quedar siempre ahí, ¿no? Lamentablemente ese va a ser su futuro, porque tiene que tener conciencia, cultura de cómo se crece en una empresa. Y por eso te insisto, ¿no? Yo creo que desde el colegio Sí. algo nos deben enseñar ahí, ¿no? De negocio, de contabilidad, de impuestos, ¿no? Así funciona, ¿no? No sé si se enseñarán estas cosas actualmente en los colegios. Creo que no. Creo que no, o en todo caso no en todos. Tal vez en algunos, ¿no? Privados, de repente más Sí, costosos, pero no en todos, ¿no? La educación pública debería incorporar esto en los colegios, ¿no? Y hacerlo realmente, ¿no? Porque esa es parte del cambio, ¿no? Parte del cambio cultural, La ¿no? pregunta que me va a responder el contador, entre otras, es la siguiente. ¿Mi negocio es viable o no es viable? Por ejemplo, claro. De hecho, por los números. Porque lo que te va a decir es eso. Con estos números no vas a poder. Así es, tal cual. ¿Tienes plata para un aumento de capital? No tengo. Entonces toma una decisión adecuada, hermano. No sigas perdiendo tu plata. Y mira, de repente sí. Agradecería que me digan eso a mí. Por supuesto. O de repente sí, la solución es, si inyectamos dinero, de repente salvamos. Pero ya el dueño no tiene más plata. Vamos a pedir un préstamo. Voy al banco. Y no tengo... Calcular el costo del préstamo También. No sabemos calcular bien el costo del préstamo. Cuando estemos muy necesitados del préstamo, no pensamos en las consecuencias. O sea, ¿cuánto nos va a costar pagarlo? Sí, claro. A veces no son la tasa de interés, ¿no? A veces son los costos ocultos, a veces que aparecen ahí en los cronogramas, ¿no? Si lo que yo quiero es todo, ya firmo todo, mano. Y qué bien, ya. Salí con mi plata. Pero, y aparte de eso, es que el banco me va a pedir, pues, dime cómo va tu negocio, o sea, la contabilidad. Y si no tienes contabilidad, el banco ¿cómo te va a prestar? ¿Y qué ocurre ahí al final? Estos microempresarios acaban llegando a pagar tasas enormes porque tienen que entrar a mercados informales, ¿no? Eso es más peligroso, ¿no? Exacto. Ahí viene el problema. Exacto. El problema es el crédito leonino informal en el Perú. Entonces, La clave de todos estos atentados, perdón, no de todos, de muchos de estos atentados es este. Porque estos prestamistas nuevos que hay de metralleta sí, claro, son criminales. es verdad. Entonces, si mi negocio va bien, y eso yo lo puedo mostrar en una contabilidad ordenada, mis tributos demuestran que me está yendo bien, porque estoy trabajando honestamente, cumpliendo, ¿cómo no me va a prestar la banca formal, digamos, ¿no? No, creo que eso también el empresario no lo ve, ¿no? Entonces no lo hace, no le da importancia y acaba estando, pues, en estos mercados que bien comentas, ¿no? La verdad son peligrosos. Entonces, es importantísimo que el microempresario encuentre valor en la contabilidad, ¿no? Bien llevada, en tributar correctamente. Y obviamente cuando sean micros, no. Cuando son microempresarios es difícil, pero ya siendo un pequeño mediano, incluso pensar en una auditoría que te decía al inicio, ¿no? Porque alguien de afuera revise incluso y me dé más tranquilidad de lo que estoy haciendo está bien, que mi contador no se esté equivocando y seguir en esa línea creciendo, ¿no? Con financiamientos en banca. ¿Por qué no? Financiamientos en el mercado de valores, ¿no? Lo que controla el SMB, que es más económico. Una época, hace muchos años te digo esto, se criticaba a la banca formal porque no se daba cuenta de este universo al que valía la pena prestarle, porque iba a crecer. Claro. Entonces ahí se recurría a los créditos estos leoninos, porque la banca no se daba cuenta, hasta que la banca empezó, alguna banca, a darse cuenta. Entonces llegaron a sucursales de los bancos a Gamarra, por ejemplo.
Y hoy día Gamarra está hiperbancarizado. Pues estoy hablando de hace muchos años. Ujú. Tú eres muy joven, digamos, pero... Más o menos, sí, gracias. Tú eres muy joven, entonces, claro, no has visto esa época. Yo en una época iba mucho, había estudiado Gamarra, en fin, he hecho libros sobre esto, pero ahora ya no. Pero tú te das cuenta que había un vacío que la banca no le estaba ocupando. Entonces se fomentaron las famosas créditos, las pymes, estos créditos, ¿cómo se llamaban? Las EDIPINES, las financieras. Okay. Las EDIPINES, Ujú. para llenar ese vacío. Claro. Y el banco se dio cuenta que se le estaban escapando los elefantes Ujú. y tuvo que ponerse. Y ahora sí hay una oferta de crédito variada, hay que decirlo. Eso es cierto. Una oferta de crédito Sí, ahora, que antes no había. pero ojo con el empresario o el microempresario, que el banco, mientras más riesgo vea, de repente sí les está prestando, pero mientras más riesgo vea en ese negociante porque no tiene las cuentas claras, la tasa es más alta. Entonces, de repente ya que el empresario o el microempresario vea ya no la importancia de esta contabilidad o esta tributación por el lado de que le sirve per se, sino a menos que lo vea pues porque me va a hacer que el banco me preste a tasa más baja, ¿no? Acá son altas las tasas todavía. Exacto, hay gente que paga 35%, 40% al año, ¿no? Es enorme, ¿no? Alto. Cuando una empresa pequeña, mediana, ordenada, está pagando entre 10 y 15, más o menos, ¿no? Entonces, por ese lado de repente le ven el beneficio y procuran ordenarse mejor, ¿no? Porque si no van a seguir pagando tasas altas y obviamente eso golpea, claro, los gastos financieros golpean el negocio. No te he pagado el principal. O sea. Claro, exacto. Siempre los cronogramas de pago, la cuota tiene mucho más intereses que el capital, ¿no? Es correcto, así es. Interesantísimo. Sí Juan, funciona. muchas gracias por la visita. No, Chema, un gusto estar aquí. Muy amable. Como siempre a ti, gracias. Por venir. Llévate tu alfajor de Fausto, por favor. Pastelería peruana. Muchas gracias, muchas gracias. Señoras y señores, ya sabe usted, el contador no es su enemigo. Salvo que usted lo juzgue.